Hay varios errores confirmados en la última actualización de Windows 11 y estas son las soluciones para arreglar estos fallos en menú inicio, barra de tareas y explorador de archivos. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un sensacional video que es meramente de solucionar problemas, un tutorial para corregir errores ahí en Windows 11. La última actualización que justamente la comenté el día de ayer, pues déjame decirte que trae una gran cantidad de problemas, graves errores. Y bueno, justamente varios usuarios están ahí reportando errores en el menú inicio, la barra de tareas, también en el explorador, en la configuración de Windows. Y bueno, otras partes críticas del sistema que aparentemente desaparecen o tal cual se crachean o se rompen. Esto les está sucediendo a aquellos que hayan instalado Windows 11 en la build 22.176 o la build 22.449 para el canal DET, que son la última ronda de actualizaciones de vista previa. Y déjame decirte que hay una gran cantidad de problemas diferentes informados por diversos usuarios, así es que por el momento no está claro qué tan generalizado podría estar esta clase de errores, tanto en el menú inicio como en la barra de tareas. En algunos casos los usuarios informan que la barra de tareas y el menú inicio están totalmente en blanco cuando los usuarios mueven el cursor más cerca de la barra de tareas. Hay comentarios, por ejemplo, que dicen que en la nueva versión, después de inicio, la barra de tareas desaparece, después de reiniciar la máquina funciona lentamente y la barra de tareas se atasca. Y bueno, obviamente más y más errores. Por ejemplo, también estaremos viendo que hay otro donde dice este archivo no tiene una aplicación asociada para realizar esta acción. Instala una aplicación o si ya es instalada, crea una asociación de la página de configuración de aplicaciones predeterminadas. Si es que son demasiados fallos. Algunas personas también informan que el menú contextual, el clic derecho se ha vuelto muy lento y esto me sucede a mí, que justamente es demasiado muy lento después de esa actualización. Al aplicarle, déjame decirte que estuve observando que no puedo tal cual a darle clic derecho para ver el menú contextual, está demasiado súper mega lento. Y hay que destacar que esto lo había informado Microsoft. A partir de estas compilaciones iban a venir demasiados errores, así es que no hay que quejarnos tanto. Y bueno, obviamente hay demasiados fallos. Simplemente por mencionar algunos, del menú inicio que se crachea, que básicamente desaparece ahí la barra de tareas, que el menú contextual al darle clic derecho está demasiado lento, otro ahí básicamente un mensaje de error. Y bueno, más y más errores que sabíamos que iban a llegar para el canal DET, pero también para el canal beta con las últimas compilaciones. Y vale, pues cuáles son las soluciones ya enmarcadas por Microsoft en su blog oficial, porque no hay parche de momento para solucionar todos estos problemas que está teniendo la última actualización para Windows 11. Vámonos de primera mano, teclear control más alt más suprimir y de este modo hay que darle clic donde dice en básicamente el administrador de tareas. Luego de estar abierta lo que es administrador de tareas, vamos al archivo ejecutar una nueva tarea. Hay que escribir cmd, vamos a darle aquí en aceptar. Y vale, pues dicho esto, ya una vez que tengamos abierto lo que es el cmd, vamos a pegar el siguiente comando, el cual lo voy a estar dejando ahí abajo en descripción o si no en un notas. Vamos a pegar el siguiente comando, vamos a darle aquí un enter y de este modo la operación está completa. Ahí comienza el reinicio del Windows 11. Vamos a darle aquí nuevamente que se reinicie. Vamos a esperar ahí un poco. Déjame decirte que con esta solución alterna, pues sin duda pues ya va a estar todo de manera perfecta. Ya no vas a tener problemas en la barra de tareas, en el menú inicio, toda clase de cracheos y que vaya un poco lento el menú contextual. Así es que es lo que está advirtiendo Microsoft. No hay un parche como tal, una actualización que corrija este fallo, al menos seguramente hasta el próximo jueves o viernes que se lance la nueva compilación, que ya ven a corregir esto. Pero Microsoft está al tanto. Y bueno, sí he estado leyendo demasiados comentarios en el video de ayer, que justamente pues mira, hay demasiados errores en esta compilación. Hay demasiados, he mencionado algunos, pero hay demasiados. Y bueno, este comando viene a arreglar estos fallos eliminando un archivo de registro, así es que vamos a esperar. Y una vez ya iniciando lo que es el Windows 11, ya tendremos aquí lo que es la barra de tareas, el menú de inicio irá totalmente correcto, ya no hay ninguna clase de problema en cuanto al menú contextual. De momento ha sido un poco lento para mi gusto, pero se supone que con la eliminación de este registro ya irá todo perfecto, eliminando los fallos que se presentaban en esta última compilación. Ahora bien, hay otra solución que es básicamente eliminar prácticamente
pues ahí toda la actualización acumulativa. Déjame decirte que hay personas que no pueden acceder a configuración, se les crashea, no hay manera de acceder al sitio de actualizaciones y seguridad. Por lo tanto, ahí en Windows Update hay otro método que básicamente es control alt más suprimir, y de este modo, al darle control alt más suprimir, pues mira, básicamente vamos a acceder nuevamente al administrador de tareas, y una vez en administrador de tareas vamos a darle aquí en ejecutar una nueva tarea. Vamos a escribir aquí lo que es panel control, vamos a esperar a que se abra lo que es el panel de control, y de este modo vamos a seleccionar donde dice programas y características. Una vez ya estableciendo aquí, vamos a irnos a ver actualizaciones, y mira, ya de este modo aquí lo tenemos. La actualización que está básicamente teniendo demasiados fallos es la KB56050. Simplemente lo que hay que hacer es darle clic aquí en desinstalar. Aquí lo tenemos. ¿Estás seguro que deseas desinstalar esta actualización? Y le vamos a dar sí. De esta manera se estará eliminando esta última actualización acumulativa y ya tu sistema estará regresando a la anterior. Después, cuando se lance la actualización, que será el próximo jueves o viernes, pues ya simplemente actualizas nuevamente, te salta a la nueva, donde seguramente ya se habrán corregido los problemas de esta actualización, la KB56050. Por lo tanto, son las soluciones que está advirtiendo Microsoft. Sí, ya sabíamos acerca de esto, se nos había advertido que iban a haber demasiados problemas, demasiados errores, porque ya está próximamente a llegar la versión final, la versión RTM, así es que es importante marcarlo. Te voy a estar dejando si hay más soluciones que se me hayan escapado. De momento son las más oficiales estas dos. Si hay otras alternas, te las voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. De igual modo, déjame saber si tienes alguna clase de problema extra, totalmente ajeno a los que he mencionado, abajo en los comentarios. Finalmente me despido. Mañana tenemos una cita en cuanto a Windows News, sin duda toda la recopilación y lo mejor en cuanto a Windows 11, lo mejor y lo peor. Así es que nos veremos hasta en el siguiente video. Master Tutos fuera. Peace out.